Buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer saludarles como siempre. Además, darles las gracias por participar en esta conferencia web del ciclo de webinars del cuerpo académico Financial Research Group. Saludemos y démosle la bienvenida a quien el día de hoy será nuestro conferencista, nuestro amigo el doctor Cristian Muñoz Ungerer. Permítanme darles a conocer parte de su carrera profesional y académica. Ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, especialista en análisis bursátil y gestión de carteras, título otorgado en el Instituto de Estudios Bursátiles de España, socio fundador de EFI Trading Asesorías Financieras, docente de la Universidad de Concepción, Universidad del Desarrollo, penalista de Programación, Prevención y Finanzas Personales, Radio UDEC. Doctor Cristian, adelante con su conferencia, puede tomar el control de la misma. Muchas gracias por la presentación. Un gusto de poder participar y contarles un poco del tema que les tengo preparados hoy. La dinámica que me interesaría buscar sería tal vez que si van teniendo preguntas, las vayan haciendo inmediatamente, no hay ningún problema. Que sea más una conversación que una charla y cualquier duda, consulta, ni un problema en ir aclarándola en forma instantánea. Y básicamente lo que les voy a contar un poco, y me pidió ahí un poco Rogelio, tiene que ver con qué es lo que hago yo, no a nivel docente, sino que a nivel de asesoría financiera. El modelo Multifamily Office es un modelo bastante desarrollado en los mercados europeos y norteamericanos. A nivel en Chile no es algo tan común. Les voy a contar un poco en qué consiste el modelo de los Multifamily Office en términos de asesoría financiera y luego voy a pasar a contarles un poco de los activos alternativos, todo lo que tiene que ver con fondos de deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, temas de desarrollo industrial, etcétera, y ver cómo eso repercute y mejora el binomio de retorno-riesgo de un portafolio. Y es un foco que nosotros le hemos dado con bastante fuerza en el último tiempo, dado la volatilidad de los mercados financieros, la renta variable y también las bajas tasas de interés que presenta la renta fija. Entonces, primero les voy a contar un poco qué significa el modelo de multifamily. Voy a proyectar pantalla. ¿Me confirman si se ve la pantalla ya? Perfecto. Se ve perfecto, Cristian, gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué es el modelo Multifamily Office? El modelo Multifamily Office está enfocado, primero que nada, a generar una asesoría más bien de una planificación financiera general y no solamente invertir el dinero de un cliente en un determinado título financiero, bono, acciones, etcétera, sino que tiene que ver con un concepto mucho más integral, un concepto que en los mercados desarrollados está presente, que tiene que ver con un financial planner que involucre todo el tema de la asesoría financiera desde lógico, invertir los dineros, pero también pensando en la etapa activa, donde uno va teniendo una capacidad de ahorro y después va a entrar en una etapa pasiva, donde en función de cada sistema previsional de cada país, uno tiene que vivir, entre comillas, de los ahorros que generó en la época activa. Entonces, nuestra asesoría, les voy a mostrar primero un poco cómo es el mercado tradicional acá, por lo menos de inversión a nivel chileno. Y qué es lo que pasa, que una persona que tiene un ahorro o que tiene alguna necesidad de invertir en algo, va a distintas instituciones financieras y cada una de estas corredoras, que creo que en México se llaman comisionistas, cada de estas corredoras de bolsa siempre se trata de vender como el mejor, el más barato, el que tiene los mejores productos, y más que darte una asesoría más bien integral desde el punto de vista financiero en general,
te buscan vender un producto. Es decir, más que asesorar, busca una venta. Porque al final, todos estos corredores, estas personas que trabajan en las distintas instituciones financieras, tienen que cumplir objetivos de venta, metas, y si no cumplen las metas, bueno, lo más probable es que tal vez pierdan el trabajo. Entonces, hay claramente un conflicto de interés en realmente ofrecerte un producto que tú necesitas, y más bien va por el lado de venderte un producto que necesitas tú vender como corredora. A nivel local también hay mucha rotación en la fuerza de venta de las corredoras, y está muy separado el tema tal vez de las mesas de dinero donde tienen que tomar decisiones con el tema más bien de venta. Y por lo tanto la persona que te viene a ofrecer un producto financiero es un simple vendedor que tiene que tener más desarrollado el tema de las habilidades blandas más que un tema más técnico. Entonces, en función de eso, cada corredora trata de calzar sus productos con la necesidad que el cliente tiene, y muchas veces no necesariamente el producto calza con lo que la persona está buscando. Porque en Chile tenemos distintas instituciones financieras que ofrecen productos de ahorro. Tenemos básicamente las corredoras de bolsa, administradoras de fondos mutuos y también compañías de seguro que tratan de, repito, calzar el producto que ellos venden con la necesidad. Y en ese contexto muchas veces hay muy malas experiencias en términos de clientes que dicen tener un perfil conservador y en las corredoras los terminen invirtiendo en renta variable, en acciones que tienen mucha volatilidad, que claramente no calzan con el perfil, pero ese ejecutivo básicamente tiene que cumplir una meta de venta y por lo tanto muchas veces los productos que se ofrecen no calzan realmente con lo que la persona está necesitando. En función de eso, el modelo que nosotros tratamos de implementar, que es el concepto de un multifamily office, tiene que ver con una asesoría mucho más integral, y que básicamente lo que nosotros buscamos entregar tiene que ver con estos 6 pilares o esta propuesta de valor que involucra 6 conceptos básicos que nosotros creemos que toda persona inversionista debería tener resuelto. Uno tiene que ver, lógico, con el tema de la optimización de las inversiones. La gente no tiene el tiempo ni los conocimientos para saber en qué invertir los distintos ahorros que van teniendo. Hay muchas instituciones, como les decía, financieras que ofrecen distintos productos y la propuesta de valor que nosotros entregamos como empresa tiene que ver con saber todas las alternativas que existen en la industria, conocer los distintos productos y realmente tratar de calzar el producto que la persona necesita en función de distintas instituciones. Entonces ahí uno lo que busca es realmente las oportunidades de mercado que existen desde un punto de vista técnico y también desde un punto de vista de calzarlo con la necesidad del inversionista. El otro tema, que es un concepto que actualmente está en mucha discusión, tiene que ver con la planificación previsional. Esto tiene que ver básicamente, en Chile nosotros tenemos desde el año 81 un sistema de capitalización individual, donde cada persona va ahorrando mensualmente, que se le va descontando de su sueldo mensual, un porcentaje que se va a una cuenta individual que hoy día representa el 10% del sueldo. Y esta cuenta individual va a generar un monto determinado que a la edad de 65 años hombres o 60 años las mujeres va a generar un monto para ser calculado para recibir una pensión de jubilación. Chile fue pionero en el tema de la capitalización individual y actualmente, dado que igual hay sistemas informales de trabajo, existe una parte de reparto que tiene que ver con las rentas más bajas, las personas que no alcanzaron a acumular dinero en su planificación o su cuenta individual, y por otro lado los que acumularon un monto en la cuenta individual y que les alcanza el monto. Claramente los parámetros que se fijaron hace ya cerca de 40 años en términos de expectativa de vida, etcétera, ya no calzan y por lo tanto hoy día está en discusión ya en los últimos 2 gobiernos de realizar una reforma previsional importante, la que como en Chile tenemos elecciones presidenciales
de segunda vuelta ahora en diciembre, se ha postergado un poco para el próximo gobierno. Actualmente también en Chile estamos en un proceso de redacción de una nueva constitución y por lo tanto todo este tema previsional con parámetros totalmente desactualizados de hace 40 años hoy día está en discusión y lo que nosotros buscamos como asesor financiero es que las personas desde jóvenes, desde ya iniciando su etapa laboral, empiecen a preocuparse de hacer un ahorro tal vez paralelo al sistema de la capitalización individual, de una manera de tener resuelto a la edad de jubilación y no tener que pasar penurias en términos de que los montos que recibe jubilación no le alcanzan del todo. Y eso, por un tema financiero, por el interés compuesto, mientras más joven uno lo haga, mejor va a ser el término del monto que va a poder acumular. Y ahí, por ejemplo, en lo que es planificación previsional, nosotros trabajamos mucho con lo que les voy a comentar después, que son los activos alternativos, dado el tema del retorno en el largo plazo, que es muy interesante, y también el bajo grado de volatilidad. Y ahí voy a entrar un poco después en ese tema. Y lo que ha pasado mucho en Chile también es que mucha gente ha ido formando patrimonios de inversiones inmobiliarias. Básicamente es comprar departamentos que estén muy bien ubicados, que tengan alta demanda de arriendo. En Chile, hasta hace un par de años atrás, uno necesitaba solamente el 10% como pie para comprar un inmueble, un departamento, y por lo tanto, no sé, si era un departamento de $100.000, por ejemplo, el 10% de pie involucraba que tenían que poner los $10.000 iniciales, y hasta justo hace un par de meses las tasas en Chile eran, de los créditos hipotecarios eran sumamente bajas. Estamos hablando de que acá un crédito hipotecario está cercano a la unidad de fomento, que después les voy a explicar, más un 1 o 2%. Por lo tanto, muchos inversionistas o muchas personas han hecho un patrimonio inmobiliario poniendo el pie, que es este 10 o 20%, y el arriendo pagaba el dividendo. Es decir, se neteaba un poco el tema y al final de 20, 25 años, las personas podían generar tener 1, 2, 3, 4 departamentos que les podían complementar el tema de la pensión que iban a recibir en el sistema obligatorio. Esto ha cambiado un poco en el tiempo porque dado la pandemia, dado el tema de distintos factores políticos y económicos, las tasas de interés en Chile han tenido un aumento importante en los últimos meses. Desde febrero a la fecha las tasas han subido con mucha fuerza y eso también ha repercutido en que los créditos hipotecarios estén con tasas más altas, pero siguen siendo tasas interesantes en comparación con otros países latinoamericanos, y también los plazos que se entregan en Chile son plazos que pueden llegar hasta los 30 años. Entonces, lo que nosotros un poco recomendamos a nuestros clientes es ir haciéndose paralelamente a los ahorros financieros que uno tenga, al tema de una planificación previsional a través del sistema obligatorio o también el voluntario, es poder hacerse tal vez de un patrimonio inmobiliario que te permita complementar tus ahorros en la vejez. Y ahí básicamente lo que hicimos es desarrollamos un edificio que es un edificio que tiene el mismo nombre que la empresa nuestra, que es Multifamily, pero Multifamily también se enfoca a edificios que son dueños solamente inversionistas y que son para la renta. En este caso es un edificio que son puros departamentos que se arriendan, y eso permite también optimizar la gestión del arriendo en una forma de lograr economías a escala, ya sea con un arriendo tradicional o un concepto más de arriendo diario como un concepto de Airbnb. El otro tema que también vemos que por un tema de desconocimiento, de poca educación financiera, muchos clientes tienen un desorden crediticio. Nosotros nos gusta el tema del crédito, pero de una manera de estar endeudados de una manera correcta. Y ahí también hemos incursionado en el refinanciamiento de algunos clientes que tienen un desorden que muchas veces los flujos por tener deudas de corto plazo no les alcanza, y ahí también
los asesoramos en realizar una reestructuración financiera de sus pasivos de una manera de buscar una solución óptima para cada uno. Y el quinto punto es un tema que también está muy relacionado con el tema de las inversiones, que tiene que ver con los riesgos que una persona o el grupo familiar puede tener en relación a qué pasa si me da una enfermedad grave, qué pasa si fallece el pilar, el que genera las rentas en la casa. La idea es que esas cosas, esos riesgos de enfermedades, me refiero no al riesgo de muerte, sino que el riesgo en temas financieros, de que me va a salir muy caro tener que tratar una enfermedad compleja, uno lo tenga totalmente cubierto. Es decir, que si a ti, a tu grupo familiar, le pasa una enfermedad grave, que el tema del dinero no sea la barrera limitante y que uno no tenga que salir a tener que vender tal vez propiedades o ir a liquidar inversiones por el tema de costear, por ejemplo, una enfermedad como un cáncer o cualquier enfermedad que tenga un alto costo. Es decir, que ese tipo de eventos que pueden perfectamente suceder, uno lo tenga cubierto con seguros que no dañen de alguna manera el patrimonio que uno puede ir acumulando. Entonces, esto tiene que ver con seguros, pero está relacionado con un tema también de planificación financiera, de tratar de resguardar el patrimonio que uno tiene. Y el último punto, que también está relacionado con todos estos hechos que les mostré anteriormente, tiene que ver con una planificación tributaria de manera tal de aprovechar algunos incentivos que hay al ahorro en Chile actualmente, que tienen que ver, por ejemplo, con el ahorro previsional voluntario, paralelo al obligatorio, que el Estado me premia con un porcentaje de lo que yo ahorro, que va entre el 15 y el 40%, dependiendo de las rentas, que nosotros creemos que hay que tratar de aprovechar al máximo lo que el Estado nos pueda beneficiar o entregar como incentivo al ahorro. Y relacionado con esto también tenemos clientes de alto patrimonio, que en Chile existe el impuesto a la herencia, que es un impuesto distinto al impuesto que uno va pagando con las rentas, que al final grava doblemente a las rentas que uno obtiene. Entonces, cuando hay inversionistas que heredan un porcentaje importante de dinero, eso implica un impuesto a la herencia importante, y muchas veces también eso se puede ir planificando de una manera anticipada para tratar de minimizar este impuesto a la renta. Entonces, esta asesoría, entre comillas, más general que solamente ir a una corredora e invertir en renta fija o renta variable, es una solución que a nosotros nos ha dado bastante éxito, porque eso es lo que buscan las personas. No buscan que alguien le diga comprar tal acción u otra, sino que al final le genere una solución dentro de su vida financiera, dentro de su vida activa, desde que empiezan a trabajar hasta que también entran en una edad de jubilación. ¿Y cuál es el modelo del Multifamily Office? Más que trabajar con una u otra compañía, nuestro modelo es de una estructura abierta. Nosotros trabajamos con distintas instituciones financieras, tanto corredoras de seguros, corredoras de bolsa, administradoras de fondos de inversión, administradoras de fondos mutuos, que creemos que ofrecen productos interesantes en el mercado, porque yo les hablaba de las distintas oportunidades. Todos estos entes son entes regulados por la Comisión de Mercados Financieros en Chile, que es el ente regulador que vigila que todo esto funcione en forma correcta. Y al final nuestro trabajo como empresa de asesoría financiera es ir a buscar las distintas instituciones que nosotros creemos que ofrecen un valor agregado en términos de los distintos productos para cubrir estos 6 pilares que yo les contaba. No tenemos conflictos de intereses, es decir, acá nosotros vamos a buscar las instituciones que nos interesan. Muchas veces diversificamos a nuestros clientes en varias administradoras. Y lo otro primordial que también buscamos es seguridad, es decir, acá nosotros trabajamos con instituciones, vuelvo a repetir, totalmente reguladas por la Comisión de Mercados Financieros y también que cumplen todos los estándares de empresas grandes, sólidas y con una vasta trayectoria en el mercado financiero. En Chile en los últimos años, me refiero a los últimos 4 o 5 años, han habido varias estafas piramidales tipo Ponzi
expertos se supone que te sacaban muy buenas rentabilidades, pero al final esas rentabilidades eran claramente piramidales, se iban sustentando con los nuevos clientes que iban entrando, pensando en estas muy buenas oportunidades de inversión, estas muy buenas rentabilidades, y eso también generó bastante desconfianza en el mercado, pero la gran diferencia es que todas estas estafas piramidales que hubo en Chile en el año 2016-2017 fueron básicamente de instituciones que no eran reguladas por la Comisión de Mercado Financiero, que es el estándar que uno exige como mínimo para poder trabajar con distintas compañías. Y el modelo de negocio también, para que lo entiendan y vean un poco qué es lo que gana Afitrading, que es la empresa con esta estructura abierta, es que nosotros como Afitrading tenemos distintos convenios con estas instituciones y cada institución, cada producto tiene una comisión por una transacción de una operación en bolsa, o un fondo de inversión o un fondo mutuo tiene una comisión de administración, y esa comisión a nosotros nos dan un porcentaje. Entonces al final el cliente obtiene una asesoría bastante más global de una estructura abierta, no pagando más, porque al final el que nos remunera a nosotros no es el cliente, sino que es la institución financiera que está detrás, que al final nos ve a nosotros como una especie de asesor externo en términos de la independencia que involucra esto, y también buscando siempre el objetivo, como les decía, número uno, que es tener al cliente como el primer, vuelvo a repetir, cliente, y no las personas que trabajan en forma en estas corredoras que tienen que cumplir objetivos, metas específicas, etc. Entonces, en ese concepto, esta estructura más bien global de siempre estar buscando las mejores alternativas nos ha generado un poco bastante éxito, y como sabe Rogelio, yo aparte de la docencia que hago en la Universidad de Concepción, en la Universidad del Desarrollo, mi fuerte tiene que ver más con el tema de estar en el día a día, de saber dónde invertir, de los mercados, de los activos alternativos, y por eso la idea también de hoy día es contarles un poco más en detalle qué son estos activos alternativos, que en Chile inicialmente hace un par de años estaban enfocados básicamente a clientes de alto patrimonio, y hoy día se han democratizado un poco, y nosotros, por ejemplo, con nuestros clientes podemos hacer portfolios que no tienen mínimos de inversión. Antiguamente algunas corredoras en Chile te piden un mínimo, por ejemplo, para invertir en un fondo de private equity, que tú pongas un ticket mínimo de $200.000, y que ojalá esos $200.000 no represente más del 5 o el 10% del patrimonio líquido de un cliente, lo que, lógico, hace que el acceso que tenga este producto sea un cliente que tenga, no sé, mínimo 2 millones o 4 millones de dólares, lo que claramente no abundan mucho tanto esos clientes. Sin embargo, lo que hemos buscado nosotros es de ofrecerle a nuestros clientes estos activos alternativos sin considerar estos montos mínimos. Y me voy a pasar un poco ahora al tema de este mercado privado, de estos mercados alternativos, que me imagino que tal vez algunos han escuchado, otros no, y por eso voy a partir un poco de una definición ultra básica para definir estos activos alternativos. Y la definición básica, y que también parece lógica, es que acá están los activos que no pertenecen al conjunto de activos tradicionales. ¿Cuáles son los activos tradicionales que uno conoce? Las acciones, los bonos, divisas, commodities, es decir, la renta variable y la renta fija que se transa en una bolsa de Estados Unidos, de Chile, de México. Cualquier parte tenemos acciones que podemos comprar. Nosotros ahí podemos elegir si queremos ir a invertir en un Facebook, en un Tesla, o en una acción mexicana, en una acción chilena, colombiana, lo que sea. Esa acción es líquida, porque yo siempre que alguien me la quiera vender, yo la voy a poder comprar, y siempre que la quiera vender y alguien me la quiera comprar, lo voy a poder hacer. Por lo tanto, es un mercado que por definición es líquido. Lógico que si veo que hay justo un momento de pánico y una crisis, yo voy a tener que salir a liquidar estas acciones o estos bonos a precios más bajos que tal vez los de hace un tiempo atrás, pero es líquido, es decir, tengo la facilidad para poder liquidar este activo sin ningún problema cuando a mí se me ocurra.
¿Cuál es el escenario actual? Que cuando uno ve las tasas de interés de los bonos norteamericanos a 10 años, que están, por ejemplo, en el 1, el 1,5% en dólares, uno dice, chuta, voy a invertir mi plata para ganarme en dólares un 1,5%, chuta, no es muy atractivo. Cuando uno ve las tasas de los bonos latinoamericanos, hoy día, que están bastante altos después de la crisis de marzo del año pasado, cuando cayeron con fuerza, uno ve que hoy día un bono latinoamericano con un nivel de riesgo relativamente baja, igual me entrega dólar más 3, más 4, más 5, con suerte. Por lo tanto, tengo también ahí una volatilidad en términos de que el precio del bono, como uno enseña en los cursos de finanzas, son volátiles, pueden subir, pueden bajar. Les voy a contar después un caso extremo en Chile que ha pasado este año, que los bonos han caído con mucha fuerza por este alza de tasa, pero esta volatilidad, este retorno bajo que entregan los mercados públicos de las acciones, los bonos, las acciones, podríamos hablar de la volatilidad que tienen, hace sumamente atractiva el tema de los activos alternativos. Y antes de entrar a la clase de activos alternativos, les voy a mostrar una lámina que para mí es sumamente importante en términos de mostrarles acá cómo están distribuidos los portafolios de los distintos clientes institucionales a nivel mundial. A mano izquierda tenemos los principales endowments de las principales universidades norteamericanas, Yale, Princeton, Stanford, y si se fijan, estos son datos hace unos 2 años atrás, pero en activos líquidos, acciones locales, renta fija o acciones internacionales, no tienen más del 35%. Y cerca del 70 o 65% está en fondos de activos alternativos, fondos de private equity, retorno absoluto, inmobiliario, hedge fund, infraestructura, etc. Entonces, estos son portafolios que las universidades tienen a muy largo plazo. Vamos a ver que por definición los activos alternativos son poco líquidos. Esa es la gran diferencia con una acción o con un bono. Estos activos que son poco líquidos calzan perfecto con los portafolios de largo plazo de los endowments. Y cuando vemos también los principales family office, que ahí les hago también el alcance, que el multifamily office está enfocado a tener muchas, entre comillas, familias asesorándolas desde un punto de vista súper técnico en términos de entregar productos que realmente lo necesitan. Los family office tienen que ver con las familias que son millonarias, las familias que tienen mucho dinero, que ahí tienen básicamente un equipo de gente que trabaja para ellos, para esa familia, y que va invirtiendo los portafolios de estas familias ultra ricas siguiendo estos criterios de renta fija, renta variable alternativa. Y cuando vemos, por ejemplo, nuevamente los family office a nivel global, vemos que también casi un 50% está invertido entre alternativos y activos tradicionales. Y el Fondo de Pensiones de Canadá, que también es un fondo de pensiones muy activo en términos alternativos, también ya tiene cerca de el 50%. Cuando vamos a ver los sistemas de pensiones latinoamericanos, México, Colombia, Perú y Chile, nos podemos dar cuenta de que a pesar de que son dinero de largo plazo, porque están relacionados con las jubilaciones de las personas, los montos que tienen destinados actualmente es muy bajo. Y eso en Chile, por ejemplo, en los últimos años se ha ido ampliando el rango que pueden invertir, y si hace 2 o 3 años atrás en Chile el 2% estaba invertido en activos alternativos, hoy día ya debería estar más cercano al 5 o al 10%. Lo que les quiero mostrar acá es que la tendencia para portafolios de largo plazo tiende a ir a activos alternativos, porque la relación entre el retorno-riesgo, cuando yo lo comparo con activos tradicionales me refiero líquidos, como son las acciones locales, internacionales o los bonos, es mucho más adecuada en términos de que va a mejorar el índice de Sharpe de un portafolio en términos de mejorar el nivel de retorno-riesgo. Por ejemplo, acá les puedo mostrar también un poco la evolución de las distintas AFPs en Chile, o cómo ha cambiado el mercado del mercado privado, de los activos alternativos y tradicional en los últimos años. Si se fijan, el año 99 el mercado privado alternativo era 0,5 trillones y hoy día ya estamos en 10 veces eso, en 2019, 5,7 trillones.
ha tenido un aumento estratosférico en términos de los montos que se están manejando y por otro lado el mercado tradicional, acciones, bonos, también ha subido fuerte, pero no en la magnitud del mercado de los activos alternativos, que ha tenido un despegue sumamente fuerte en los últimos 20 años, de todas maneras. En Chile, como les decía también, cada vez más el Banco Central le está ampliando los límites para invertir en activos alternativos. Ahí está un poco la evolución, si se fijan, es exponencial en los últimos años. Y por todas las bondades que yo les he mostrado. En el último tiempo, sin embargo, en Chile hemos tenido bastante ruido con el sistema previsional, porque en una forma bastante inédita, así nunca había pasado, pero sí ha pasado en otros países también, es que se ha permitido, dado la crisis de la pandemia, y que la gente pueda retirar parte de sus ahorros previsionales. Se permitió un primer retiro el año pasado, y por temas populistas del Congreso, de los diputados y senadores que estaban a puertas de reelecciones, se siguieron aprobando y ya se han hecho o se han podido realizar 3 retiros del sistema de pensiones. Tienen ciertos topes, pero eso ha generado que la cantidad de dinero que se ha tenido que sacar del sistema de la AFP sea de varios billones de dólares, porque el sistema chileno, al tener ya más de 40 años, es un sistema que tiene una cantidad de plata impresionante en términos de los ahorros acumulados. Entonces eso ha generado un poquito de ruido en términos de que la AFP, a tener activos alternativos que son ilíquidos, estos activos no se pueden liquidar, y por lo tanto eso ha generado un poco de ruido en términos de los amplios márgenes que se les ha permitido a la AFP invertir. Ahí está un poco también la evolución por las distintas administradoras de fondos de pensiones, cómo ha cambiado, cómo ha aumentado el tema de los activos alternativos en el tiempo. Claramente se ve un aumento importante que va generando un incremento en el asset allocation que van teniendo las distintas AFP. Y ahora, para mostrarles un poco cuáles son las distintas clases o cómo poder dividir, y después voy a entrar un poco en el detalle de cada una, tenemos que las principales categorías de activos alternativos se pueden dividir en 3. Primero, lo que tiene que ver con activos reales. Acá hay fondos de activos alternativos que son dueños de, por ejemplo, como les decía, de un edificio o de varios edificios que se destinan para la renta residencial. Es decir, acá lo que se busca es tener economía de escala y generar que el negocio de renta habitacional pueda estar invertido un cliente con una muy buena diversificación. Es decir, acá hay un fondo de renta residencial que, por ejemplo, tiene 10 edificios, cada edificio tiene 200 departamentos, por lo tanto, hay un fondo en el cual yo puedo invertir que tiene una mega diversificación de 2.000 departamentos, que al final lo que va generando es que va distribuyendo como dividendo la renta que se va generando vía los arriendos que se van recibiendo. Entonces, este clase de activo como renta residencial me permite a través de un producto financiero acceder a una inversión tradicional que tiene que ver con ladrillos, que tiene que ver con departamentos. En ese mismo aspecto hay también fondos, tanto a nivel chileno como a nivel internacional, fondos de renta comercial, que es el mismo concepto, pero el foco no es departamento, sino que es oficina, bodega, centros comerciales, etcétera. Es decir, inmuebles que tienen que ver más que con un tema residencial, con un tema comercial. Estos fondos son bastante grandes también, con presencia local como internacional, y vamos a ver después más adelante que son los que más han sufrido con el tema de la pandemia, porque el tema de las oficinas ha tenido un movimiento importante por el tema de las cuarentenas en Chile, bueno, y en el mundo también, y en Chile por el temor de una nueva constitución, donde las reglas aún no están claras, y de un gobierno que tampoco está claro si va a ser más de izquierda o más de derecha, porque en Chile pasaron a segunda vuelta los dos extremos, alguien no sé si llamarlo extrema izquierda, pero más relacionado con el Partido Comunista, y otro que está relacionado con más
más como Trump o como Bolsonaro. Entonces hay una incertidumbre y también por esa incertidumbre política los fondos de renta comercial han estado un poquito más castigados. Y el otro que tiene que ver, que también es bastante interesante, es los fondos de infraestructura, que ahí hay fondos que son dueños de carreteras, de puertos, de compañías de sanitaria o de gas natural, etcétera. Y esos fondos también tienen la gracia de que un inversionista puede participar en una empresa de este tipo que tiene que ver con algo más relacionado con infraestructura a través de un fondo alternativo. Esos son básicamente los activos reales. Y por último, algo que no está acá en la presentación, pero tienen que ver también con los fondos de desarrollo inmobiliario. Me explico, fondos que hacen, por ejemplo, un edificio y van en el negocio de la venta, es decir, se compra el terreno, con esa plata se levanta el fondo, después se va a pedir plata al dinero al banco, con eso se financia la construcción, después se venden los departamentos y la utilidad que se genera en ese negocio inmobiliario está relacionada con ese fondo de desarrollo. Es decir, yo puedo participar en un negocio que tiene que ver con la construcción de un edificio, con la venta de eso, con la utilidad, con los riesgos lógicos que eso tiene asociado, de que me cueste vender el edificio, que los precios de venta sean menores a los estimados, etcétera, pero yo puedo participar a través de un fondo de este tipo en esa categoría. La segunda clase de activos, que es una clase también que ha crecido harto en el último tiempo, especialmente después de la crisis subprime en Estados Unidos, tiene que ver con el private debt o deuda privada. Y básicamente el private debt es créditos directos, es decir, recordemos que el 2008 con la crisis subprime que se generó por los créditos hipotecarios, etcétera, la banca norteamericana se puso mucho más restrictiva, mucho más regulación. Entonces hoy día una empresa muchas veces no tiene acceso al banco para pedir dinero y ahí es donde entran los fondos de deuda privada, donde un fondo en particular, lógico dejando ciertas garantías de por medio, hay un sinnúmero de distintos fondos de deuda privada, pero es un fondo el que le presta a una empresa o le presta a una persona a cambio de, repito, ciertas garantías, cobrando una tasa de interés que es al final el ingreso o el retorno que tiene un fondo de deuda privada, pero esta clase de activos tiene la gran ventaja de que no tiene riesgo de tasa de interés y no tiene la volatilidad en el precio. Es lógico que tiene el riesgo del default, es decir, que yo le presto a una empresa y la empresa no me pague, que puede ser también. El caso más emblemático en Chile, por ejemplo, hoy día es que nuestra principal aerolínea, LATAM, que es una empresa que se originó entre la fusión la chilena LAN y la brasileña TAM, esta empresa que es bastante grande a nivel latinoamericano, entró en el Chapter 11, en el capítulo 11, proceso de reorganización judicial, en Estados Unidos en mayo del año pasado, cosa que todavía está en ese proceso, pero ahí entró un fondo de Oaktree, que es una tremenda empresa de deuda privada, que le presta plata, le prestó a una tasa de dólar más 10, dólar más 11, eso es lo que se conoce como la categoría Distressed Debt, es decir, deuda estresada, y ese fondo al final luego va a recuperar la plata cuando la TAM salga del Charter 11 y el inversionista va a tener un retorno cercano a dólar más 10, dólar más 11, que repito, si yo lo comparo con un bono del Tesoro norteamericano, que también es otro nivel de riesgo, pero para ganarme un 2 o 3% con un bono y ganarme un 11 con un fondo de deuda privada, lo hace una alternativa sumamente atractiva. Todas estas clases de activos o categorías que les estoy contando ahora calzan para todas las esferas, es decir, en Chile hay fondos de activos reales de deuda privada y también eh, desde octubre del 2019, cuando vino este estallido social que se le llama en Chile, donde hubo una revuelta importante que generó esta reacción de la nueva constitución, el inversionista chileno ha diversificado bastante más sus carteras y está mirando con mucho mayor atención a Estados Unidos, básicamente, y por eso muchos inversionistas han ido a invertir en estas categorías de activos alternativos en el mercado norteamericano y después al final les voy a mostrar cómo es la estructura que se puede hacer. Y por último está
los clásicos private equity o capital privado, que son fondos que invierten en empresas en distintas etapas. Puede ser un venture capital, es decir, de invertir en una empresa donde ya está funcionando, pero necesita mucho dinero para crecer. En Chile han habido varias compañías de este tipo que han levantado capitales importantes en fondos norteamericanos, fondos también mexicanos, que después les voy a mostrar un caso, que son empresas, una es Notco, que es una empresa que fabrica alimentos sin, por ejemplo, mayonesa sin leche, sino que con fórmulas químicas, y que está entrando fuerte a Estados Unidos. Y la otra es Corner Shop, que es una empresa de última milla, básicamente del tema de reparto de las cosas que uno compra en el supermercado, que también han levantado varios dineros, y estos dineros los han levantado a través de fondos de private equity. Y el caso también emblemático son los buyouts, que son los fondos de capital privado donde se compran empresas que se cree que no están muy eficientemente manejadas. Entra el fondo de private equity, le genera eficiencia, recorta costos, mejora los ratios y después las venden. Estos fondos de private equity en general son, podríamos decir, los fondos que ofrecen el mayor retorno, pero también podríamos decir que tienen la mayor volatilidad. Entonces, con estas tres clases de activos o subclases de activos, podemos definir los distintos fondos de activos alternativos y al final, dependiendo del plazo, del riesgo que uno quiera hacer un portafolio, puede ir mezclando los distintos tipos de activos alternativos de una manera de maximizar el retorno de un portafolio. Cuando yo les contaba de que nosotros hacemos bastante asesoría en el tema previsional, bueno, nosotros con clientes que se van a pensionar en 15, 10, 20 o 30 años más, nos casa perfecto el tema de un fondo de private equity que es por esencia un activo ilíquido, que les voy a mostrar después el detalle, por la liquidez que esas platas involucren y también por el retorno que ofrecen. Entonces, ya habiéndoles hablado a grosso modo de las tres categorías, les voy a mostrar al final la hoja que tal vez ejemplifica o podríamos decir genera el incentivo a por qué invertir en el mercado privado y no en el mercado público. Y acá lo que les estoy mostrando es la rentabilidad anualizada de las distintas clases de activos y su volatilidad. Achurados están todos los fondos alternativos y no achurados están los fondos del mercado público. Entonces, por ejemplo, tenemos Global Equities, que históricamente ha tenido una volatilidad del 16-17% y un retorno anual de cerca del 6%. Las acciones norteamericanas han tenido históricamente también un retorno más alto, pero cercano al 8%. Hoy día vemos los mercados de Standard & Poor's, el Nasdaq, en los últimos 10 años y claro, vemos que tal vez los retornos están cercanos al 15, el 20%, pero no hay que olvidar las distintas crisis que hemos vivido y que todos estos mercados al final son cíclicos. Entonces, si yo saco la rentabilidad promedio de los mercados norteamericanos, estamos cercanos al 8%. Si yo me voy a ver a la renta fija, High Yield Global, US High Yield o Estados Unidos Investment Grade, veo que los retornos están cercanos al 5, 6, 6,5%, con una volatilidad más baja que las acciones, pero no más del 8%. Si yo por otro lado voy a ver los activos alternativos y parto primero con deuda privada, por ejemplo, que son los amarillos, tengo deuda mezzanine, que es la más, entre comillas, segura, y el distress debt, que es, por ejemplo, lo que estaría hoy día con el fondo que es lo que está plata a la TAM, tengo que los retornos de todas estas alternativas de deuda privada son superiores anuales a la deuda pública. Y en algunos casos, con direct lending y mezzanine, tengo que, a su vez, la volatilidad es más baja que el mercado público. Entonces, es más retorno, es menos volátil, entonces calza perfecto con un concepto de incluir este tipo de activos porque va a mejorar el índice de Sharpe y el performance de un portafolio. Si yo me voy a los fondos de private equity, donde ahí tengo un montón de distintos fondos de venture capital, buyout, secundario, fondos de fondos, etcétera, también, y esto lo comparo con el mercado público de las acciones, también acá tengo retornos del 12 promedio al 16,
comparado con el 8 y con una desviación estándar, una volatilidad también mucho más baja. Y cuando voy a los activos reales, infraestructura, real estate, etcétera, también tengo retornos tal vez un poquito más volátiles, pero también por sobre en la mayoría que los activos tradicionales. Entonces, viendo un poco esto, lo que les quiero mostrar es que tiene mucho sentido incluir un activo alternativo en un portafolio. Y a nivel internacional, estos fondos, por ejemplo, que son fondos mega grandes, nosotros, por ejemplo, estamos viendo un fondo ahora de una AGF o de una administradora suiza, que es el GT, que son fondos de private equity, por ejemplo, de cerca de 8.000 millones de dólares, es decir, fondos mega grandes, donde los institucionales, llámese compañías de seguro, administradoras de fondos de pensiones, etcétera, van poniendo sus fichas, y lo que nosotros estamos haciendo básicamente es para clientes que tal vez tienen montos mucho más bajos. Me refiero a un cliente que puede tener un ahorro de $10.000 o $5.000, de ahí hacia arriba, que puedan ir invirtiendo en estos activos alternativos, porque al final genera un portafolio con una eficiencia en términos de retorno y con una volatilidad mucho más baja, y no estamos acá preocupados de que pasó esto y que el presidente del Banco Central dijo que iba a subir las tasas y la bolsa baja un 3%, o que los bonos pasan a lo otro. Entonces, acá este mercado, por definición, es ilíquido. Les voy a mostrar un poco después los años que tiene cada fondo. Pero también acá la gran ventaja es que hay un equipo, por ejemplo, en un fondo de private equity que tiene 4.000 millones de dólares, que tiene un equipo de 20 especialistas que están buscando compañías que, entre comillas, están trabajando para uno. Entonces, uno tal vez no tiene esa capacidad, esa gestión que sí tiene una administradora de private equity, y que por esa cantidad de información tiene eficiencia en el mercado y puede detectar oportunidades. Y repito, una de las principales razones del retorno es lo que se conoce el premio por liquidez, porque por definición estos fondos son ilíquidos, porque si yo invierto en un fondo de infraestructura que son dueños de una carretera, de un puerto, yo no puedo pedir un rescate, porque ese fondo va a comprar estos activos y los va a salir a vender tal vez en 5, en 10 años más. Entonces, básicamente estos fondos de private equity, de alternativos en general, son fondos no rescatables que tienen una duración a un año específico. Y acá les quiero mostrar un poco el detalle de cuáles son las correlaciones también. Acá están los distintos fondos de private equity, deuda privada, infraestructura, real estate, secundario, etc. Y cuando uno lo compara con la bolsa chilena, con Standard & Poor's, vemos que hay activos que tienen una correlación, pero otros que tienen una correlación bastante baja. Es decir, por ejemplo, el real estate, en relación a la mayoría de las distintas clases de activos, la bolsa chilena, Brasil, China, Europa y el mundo, es bastante baja. Entonces, cuando agregamos a un portafolio activos que tienen correlaciones bajas, generamos una baja en el nivel de riesgo, y por lo tanto, en este caso, van a entregar un aporte a un portafolio. Y lo que les quiero mostrar ahora tiene que ver un poco con entrar en detalle con las distintas características de los distintos fondos y los retornos objetivos y plazos de cada uno. El clásico fondo es el fondo de private equity, donde los fondos básicamente van invirtiendo en compañías y me van pidiendo los dineros a medida que los van necesitando. Por eso acá, por ejemplo, vemos que los primeros años, en el periodo de inversión, que puede durar de 1 a 4 años, los fondos me van pidiendo dinero a medida que van realizando las inversiones en las distintas compañías que van detectando como oportunidades. Entonces, por ejemplo, me piden 10, después me piden el otro año 30. Hay compañías en el año 3 ya que pueden estar vendiendo, por lo tanto, ahí ya se generan distribuciones que se compensan con lo que me están pidiendo. Ya lo más probable es que el año 5 ya estén full invertidas, y las primeras compañías que tal vez compraron ya salieron como IPO en la bolsa, ya se vendieron a un tercero, y por lo tanto estos fondos de private equity a partir del tercer o cuarto año ya empiezan a hacer distribuciones. Es decir, no son fondos que yo pongo 100 en el año 1 y voy a recibir X en el año 10 o 12,
No, son fondos que me van pidiendo los primeros años de dinero y a partir del cuarto y quinto año ya van realizando inversiones y lo más probable, y con fondos que hemos estado analizando nosotros actualmente, a partir del quinto año ya me distribuyeron todo el capital que yo puse, es decir, ya recuperé mi inversión y del año 5 en adelante es básicamente puro ingreso, pura utilidad. Y por lo tanto, son fondos que uno los ve con un horizonte tal vez largo plazo, en general son a 8 o 10 años, pero no es que yo voy a recuperar mi plata en el año 10, sino que voy a ir recuperando mi plata a partir del año 3 o 4 y ya al año 5 ya recuperé mi inversión. Y la gracia de estos fondos es la tira objetivo, fondos que están hoy día oscilando entre el 2 y el 20%. Lógico, hay fondos que pueden tener rentabilidades peores o también mejores. Creo que les voy a mostrar un fondo también de México, de Venture Capital, que ha tenido unas TIR del 45%, que es una locura. Pero ahí es donde uno tiene que buscar el manager que tenga una historia, que no sea el primer fondo, sino que estén en el cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo fondo y que uno pueda ver historia hacia atrás. Hay varias páginas de internet que van ordenando los retornos de las distintas administradoras y las van definiendo en cuartiles. Entonces uno siempre tiene que buscar las que están en el primer y segundo cuartil en términos de retorno y que sea también consistente. Y ahí uno puede ir buscando estas administradoras de fondos que al final el patrón que nosotros utilizamos como para filtrarla es que cuando una administradora de fondos extranjera que es representada en Chile por una administradora chilena ofrece sus distintos fondos de private equity, el filtro que hacemos nosotros es que si una AFP, una compañía de seguro, está invirtiendo ahí, es nuestro principal check. Es decir, si hay una administradora de fondos de pensiones que maneja 40.000 millones de dólares en Chile y está metiendo una ficha ahí, es porque hizo la pega mucho más en detalle que la que pudimos hacer nosotros. Entonces ese es nuestro principal filtro inicial. Y acá, como les digo, el fondo de Private Equity son fondos que invierten en ideas, en Venture Capital o en compañías ya grandes y la idea es sacarlas a la bolsa, venderlas a terceros y ahí encontramos de distinta maduración, distintos focos, foco Asia, foco Estados Unidos, foco Europa, etc. Ahí hay una diversidad tremenda de distintos fondos de este tipo. La segunda categoría, para entrar un poco más en detalle en términos de monto y de plazo, es infraestructura, que como les decía, acá estos fondos son dueños de puertos, carreteras, etcétera. Son también de largo plazo. Claramente la barrera de entrada para comprar una carretera es alta, entonces un inversionista en forma directa, aunque tenga muchos millones de dólares, no lo va a poder hacer. Y un vehículo muy interesante de poder hacerlo es a través de estos fondos. Yo les voy a mostrar después, o podríamos verlo al tiro, un caso, un ejemplo de un fondo de infraestructura local chileno. Este es un fondo relativamente nuevo que partió el 2017, que tiene una duración de 7 años. Ahí podemos ver el valor cuota ajustado con distribución, es decir, un fondo que partió en 7.000 y hoy día está en 18.000. Y este fondo, cuando vemos su cartera de inversión, por ejemplo, vemos que todas estas que están acá son puras carreteras, es decir, es dueña de distintas carreteras en Chile, en carreteras no urbanas, sino que unen las principales ciudades de Chile. También es dueña de un hospital, es dueña de una empresa sanitaria y una empresa de distribución de gas. Entonces, este fondo básicamente tiene la propiedad en conjunto con un operador experto en cada área, en los distintos ítems de infraestructura, va repartiendo como dividendo lo que va saliendo como el negocio y lo que va a buscar es esta administradora es un par de años más, de aquí hasta el 2024, que es el plazo de término del fondo, de salir a vender estos activos a algún otro fondo tal vez internacional, europeo, que le interesa invertir en Chile, o también se han dado muchas inversiones chinas en el país en infraestructura, entonces lo que busca es eso. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que el valor cuota, el cual es el mínimo para que el inversionista invierta, hoy día está cercano a los 23.000 pesos chilenos, que llevados un poco a dólares, estamos hablando de que la cuota vale $30, es decir, yo con $30 podría
invertir en algo que tiene que ver con un tema que tiene una cantidad de barreras de entrada tremendas, que sería, en este caso, el fondo de infraestructura. En general, estos fondos, como les decía, presentan un atractivo nivel de retorno, TIR cercana al día al 15% anual, pero también son largos y como les decía inicialmente, no son rescatables. Es decir, acá yo no puedo liquidar, no puedo rescatar este fondo porque el fondo no podría salir a vender una carretera porque a todos se les ocurre ir a salir a liquidar sus cuotas. Entonces son fondos que son a plazo, 7, 10 años. El otro es el que ya les comenté también, que tengo los fondos de deuda privada, que son fondos más cortos. Nosotros estamos viendo ahora fondos de 5 años, 4 años, que ahí tengo de todo, desde deuda convertible, deuda subordinada, deuda senior security, unsecurity, donde son distintos los niveles de riesgo, pero el retorno, por ejemplo, si yo lo comparo nuevamente con un bono latinoamericano o norteamericano, son retornos mucho más interesantes. Nosotros estamos invirtiendo actualmente en un fondo de una administradora norteamericana que se llama New Mountain, que es un fondo de 1,2 billones de dólares, que es un megafondo, que está teniendo un retorno aprox del 10%, y ese 10% lo entregan vía entrega de cupones trimestrales cercanos al 2,5%. Entonces, el inversionista invierte 100, cada 3 meses va recibiendo el cupón de 2,5, 2%, se gana este 10%, que, repito, es mucho más atractivo que un bono. Y acá, ¿cuál es el riesgo? Bueno, de que la empresa que le preste plata esté en problemas. Y eso puede ser, y esa es la pega que tiene que ser el administrador del fondo para saber a quién prestarle o no, y qué garantías pedir en términos de tener la seguridad de los pagos. Por ejemplo, este fondo de New Mountain, que partió el año 2019, lo pilló el tema del COVID con varios préstamos ya cursados, y por ejemplo tenía un préstamo a una empresa norteamericana que proveía de infraestructura a los restaurantes, infraestructura en términos de los hornos, de distinta infraestructura para funcionar, y claro, esa empresa, entre comillas, estuvo sufriendo por el tema de las cuarentenas, de los cierres de muchos restaurantes en los primeros meses del COVID. Ahora ya salió, pero por ejemplo esa empresa representaba el 0,3% del fondo de New Mountain, y si claro, si la empresa entra en quiebra, bueno, ahí voy a tener que este retorno tal vez no va a ser el 8 al 10, sino que va a ser un poco menor dependiendo de las compañías que entren en problemas. El tema inmobiliario, bueno, hay de todo, y ahí en Chile hoy día están un poquito, como les decía, por el tema de incertidumbre política, están un poquito más complejos. Por el tema del COVID también hubo muchas diferencias. Claramente el tema comercial que tiene que ver con oficinas, tanto en Chile como en cualquier parte del mundo, sufrió. Para que vamos a hablar de los fondos que los hay, que tienen que ver con los fondos relacionados con hoteles, que sufrieron mucho el 2020 con el tema del COVID. Y por otro lado está el tema de la renta residencial, que es una clase de activo que no se vio tan afectada con el tema del COVID, y ahí uno también puede llegar a retornos cercanos al 5, al 8%, que tiene que ver con los dividendos que van distribuyendo, y también relacionado con el tema de la plusvalía que se va generando en los distintos clases de activos que tiene invertido en el fondo. Y por último está el que yo les decía de desarrollo inmobiliario, que involucra invertir en un proyecto en particular. Y acá les quiero mostrar, en este caso son dos fondos chilenos, pero acá tenemos un fondo de desarrollo comercial, perdón, de renta comercial, que es mostrarles un poco en qué tipo de cosas tiene invertido, para que se hagan un poco la idea en términos de la distribución de un fondo. Este tiene un 46% locales comerciales, un 41% oficinas, también tiene unas residencias de adulto mayor que la arrienda un operador, y por último tiene bodega. Entonces, acá se ve en función de los distintos activos, en qué está arrendado, cuántos hay de vacancia, y como les decía, el gran temor que existe hoy día, o incertidumbre que existe hoy día, tiene que ver cómo va a cambiar el mercado de las oficinas con el tema del teletrabajo, que yo creo que para muchas empresas llegó para quedarse, no en una forma 100% como fue el extremo en épocas de cuarentena,
pero sí tal vez en un tema de algo más compartido, de generar tal vez una mayor libertad para los trabajadores que su tipo de trabajo lo pueden hacer. Entonces, este tipo de fondos que están relacionados con oficina ha tenido como un temor un poquito más alto por el tema de cómo va a cambiar este mercado. Y por último, acá les muestro uno de renta residencial, que es un fondo que tiene un par de, en este caso tiene un edificio funcionando, un edificio que lo está básicamente arrendando y uno que está en construcción, que debería estar terminado de aquí a un par de meses más. Y por ejemplo acá uno puede ver cómo fue el efecto del COVID. Claramente el COVID generó, bueno, este es un edificio en particular que está enfocado a mucho inmigrante que llega a Chile, está enfocado en una zona de Santiago donde vive mucho venezolano que ha llegado mucho a Chile. Y claro, ese tipo de persona que tiene trabajos estables en Chile ya en las épocas de cuarentena, cuando Santiago se cerró completamente, que fue cerca del mes de abril del año 2020 hasta el mes de julio, mucha gente ahí perdió sus ingresos y ahí pueden ver un poco que los ingresos de este tipo de activos sufrió por la vacancia que se generó y ya ha ido recuperando niveles pre-crisis, pero como se generaron también descuentos o incentivos para que la gente arrendara, todavía no se recuperan los niveles pre-COVID. Pero es básicamente de tener acá un tema residencial, en este caso son 2 edificios, hay otros fondos que tienen muchos edificios, y la gracia, como les decía, es que a través de un asset allocation correcto, con montos que uno puede diversificar, uno puede hacer un portafolio pensando siempre en que este tipo de portafolio está enfocado a un horizonte de largo plazo para un cliente. Acá yo no puedo pensar en el activo alternativo para mantener una liquidez de un dinero que yo necesite usar en 4 meses más para irme de vacaciones o comprar un auto. No, el mercado para ese tipo de activos o de necesidades de liquidez más inmediata tiene que ser siempre el mercado público, de todas maneras, por el tema de la liquidez. El mercado privado, y hago el hincapié en resaltarlo, está enfocado en un portafolio de largo plazo que esté enfocado, por ejemplo, en pensar en mi vejez, en mi pensión, y ahí a nosotros, en lo que es el ahorro profesional voluntario, que es un mecanismo que en Chile existe para incentivar a que la gente ahorre paralelo a el obligatorio que me sacan mensualmente, me calza bastante bien este tipo de activos y de esa manera se puede hacer un portafolio bastante interesante. No sé si fue tal vez muy rápido todo, traté de contarles bien resumido, porque al final podría estar 1 hora, 2 horas por cada clase de activo contándoles las características o las distintas diferencias, pero quise hacerlo bien resumido y mostrarles lo que, en mi opinión, viene un poco como tendencia a futuro de que estos activos alternativos vayan incorporándose al asset allocation cada vez más de los fondos. Y por último, les quería justo acá, este me llegó ayer, yo no sé si tal vez lo conozcan o no, pero este es un caso de una administradora de Venture Capital mexicana, que al final lo que ha hecho es hacer distintas inversiones en empresas de Latinoamérica. Me llegó este fondo porque están en el fondo 3. Los voy a mostrar acá un poco el retorno que han tenido los distintos fondos. Por ejemplo, acá está el fondo 2 que ellos sacaron, que lo lanzaron en el 2014, llevan una TIR bruta del 47% anual. Han tenido ya 2 salidas a bolsa. Ahí hay varias empresas latinoamericanas en las cuales han invertido. De esas chilenas, por ejemplo, está Corner Shop o también está Cumplo. Y acá levantaron 36 millones de dólares en un fondo que a nivel local lo está ofreciendo una corredora chilena, es decir, cualquier persona podría invertir. Y el fondo 3 partió del 2018, levantaron 85 millones de dólares, también ya en una TIR
de locura, de 70% bruto. Lógico, están en las primeras etapas, por lo tanto esta TIC debería tender a normalizarse. Y ahí están las compañías en las cuales han invertido, dentro de las cuales, por ejemplo, hay otra chilena que ha puesto justo también sus pies hace un par de meses en México, que es Fintual, que es una administradora de fondos mutuos, que ha sido bastante exitosa en Chile por su simpleza en ofrecer productos y también lo barato en costo. Y el fondo 4 que están lanzando ahora, claro, es lo que le están ofreciendo a clientes actualmente. Debería cerrarse este trimestre, el 2021, el último. Es un fondo ya más grande, 150 millones. Busca una TIP, un retorno objetivo de 5 veces lo invertido. Son fondos también a largo plazo. Este es un fondo a 10 años que en Chile se ofrece a través de la corredora Banchile. Es un fondo no rescatable, como les dije. Y es un poco, les mostré como un ejemplo latinoamericano de un caso de private equity en particular, donde, como les digo, acá hay una infinidad de distintos administradoras, de distintos fondos, y la gracia es que uno pueda ir haciendo un portafolio diversificado con distintas clases de activos, buscando un retorno que esté descorrelacionado a los mercados tradicionales y también ofrezca un retorno atractivo. No sé si tienen preguntas, consultas, comentarios. Bienvenidos sean. Muchas gracias, Cristian. Sí, muy amable. Preguntas, comentarios, críticas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues puede alzar su mano y le damos el uso de la voz. Por favor, maestro Julio. Mientras se van animando, yo aprovecho ya que empecé a hablar. Cristian, no, antes que nada, felicitarte, excelente plática, súper interesante. La verdad que pues muchos elementos pues a considerar y reflexionar sobre todo el tema de pues sí, ¿no? Ya con estos números y estos rendimientos que vas planteando para pues este asset allocation, metiendo estos fondos alternativos, pues sí que se hacen bastante atractivo. Fíjate que aquí realmente en México la gestión de carteras en general todavía no incorpora mucho esto del tema de fondos alternativos privados, sobre todo, ¿no? Porque quiero entender que muchos de estos, o al menos allá desde Chile, no son realmente que coticen realmente en el mercado público de la bolsa de ustedes, ¿no? Supongo que lo adquieran a través de, pues no sé, brokers de otros lugares, internacionales, pero todo más OTC, ¿verdad? ¿Es correcta esta apreciación o cómo es la operatividad ya dentro de ustedes? No, mira, en Chile, claro, cuando hay un fondo internacional es todo OTC porque te ofrecen cuotas donde tú inviertes directo. La gracia de cómo funciona en Chile es que el vehículo, por ejemplo, a través del cual el fondo chileno o el cliente chileno invierte en el fondo es a través de un fondo que se llama un fondo de inversión público que se transa en bolsa. Por lo tanto, Sí, yo... digamos, ¿no? Sí, entonces ese fondo, que se los voy a mostrar acá, por ejemplo, se transa en bolsa. Entonces este fondo, por ejemplo, el fondo de LGT, que es un fondo que nosotros hemos invertido, yo lo puedo invertir directamente por bolsa y tiene la regulación, la tranquilidad de estar regulado por la Comisión de Mercado, etc. Entonces, perfecto. es bastante simple. Me aclaró bastante porque era precisamente la pregunta relacionada con lo que te decía, pero ahora ya con la respuesta me queda más claro, porque me daba la impresión al inicio cuando estabas hablando de estos que directamente en el fondo alternativo se podía invertir desde allá, desde Chile. Es a través de fondos que ya los tienen dentro, eso sí se hace aquí, pero pensaba que a lo mejor ya ustedes entraban directamente al fondo privado OTC, y esa era mi duda, pero vale, ya con lo que me acabas de explicar
ya me quedo. O sea, Claro, es un fondo. es que el fondo, por ejemplo, extranjero, el mínimo que te pide como para tú entrar en forma directa son mínimos bastante altos. Hay fondos Sí, que te claro. piden 2 millones de dólares, 3 Sí, sí, millones de sí. dólares. Entonces, algunos fondos de pensiones entran en forma directa al fondo, pero el retail, entre comillas el retail, porque me refiero a Sí, que en menos de 3 millones de dólares entra a través de lo que se conoce en Chile como un FIDEL local, que es el fondo público que se transa en bolsa. Y este fondo lo que hace es invertir directamente en el fondo afuera. claro, claro, sí, perfecto, ya, ya, completamente claro. Sí, no, pero muy bien, toda esta cartera que nos has planteado de unos fondos muy interesantes. Este que planteas acá, que del mexicano, yo la verdad nunca lo había escuchado, pero ahí luego ya ahorita buscaré con el nombre que me dices, lo que nos compartiste, porque yo no lo había escuchado, la verdad, pero pues bueno, hay que echarle un ojo, porque está súper, bueno, claro, como tú dices, está en etapas iniciales, ¿no? Pero porque claro, esa tira está pues de escándalo, ¿no? Sí, pues, exactamente. Está digna de verse, ¿no? Sí, 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 perfecto, ¿no? Pues habrá que echarle ojo. Muchas gracias por sí. compartir también el dato, mi amable Cristian. No sé, aquí, por favor, compañeros académicos, estudiantes que están por aquí, anímense. Ya veo que hay varios que están ya queriendo prender su micrófono. O sea, que aprovechemos ahorita que está Cristian y que ahorita toda esta asesoría y consulta son de colegas académicas y gratis, porque después ya si lo contactan ya les va a cobrar, ¿eh? O sea, que aprovechen ahorita. Sí, adelante, creo que aquí el doctor Doctor Mariani. Mariani, por favor, adelante. Sí, 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 sí. Perdón. muchas gracias. Me pareció más que interesante la exposición porque nos permite tener un comparativo contra esa hermana república que tanto admiramos y que tanto hemos seguido en la historia y que nos da además, actualmente un ejemplo de democracia que ya quisiéramos que existiera pues ahora sí, con ambas ejes, ¿no? Totalmente extrema derecha y totalmente extrema izquierda, ¿no? Que son las opciones que tienen ahora mismo, ¿no? Y que esa decisión que tomaron hace 40 y tantos años de individualizar las pensiones, estamos escuchando los resultados. A mí me gustaría saber las opiniones que tienen esas personas que ahora están reflejándose en estos resultados. ¿Qué sucedió en relación a cómo estaban antiguamente y como todavía seguimos en uno de los sistemas de pensiones aquí en México de manera colectiva? Como es aquí, por ejemplo, el caso en el estado de Veracruz, que es donde radicamos la mayoría de los presentes, en que no están individualizadas las pensiones, sino que siguen en forma colectiva. Preguntarte específicamente cuál sería tu opinión en este sentido, después de 40 y 41 años de experiencia, ustedes allá, por un lado, y por el otro lado, en tu opinión, retomando la pregunta de hace un momento, de los fondos mexicanos, ¿cuál se te hace a ti el mejor? ¿Y por qué? Sí, eso sería. Felicidades por la excelente exposición. Gracias. A ver, vamos por parte. El tema del sistema de pensiones en Chile, de capitalización individual, el problema que tiene, yo soy totalmente fan del sistema de capitalización individual. A mí, yo encuentro que el sistema de reparto está totalmente obsoleto hace varias décadas. El tema es que el sistema de pensiones en Chile nació en dictadura y eso lo hace poco legítimo, y también los parámetros que habían de expectativa de vida y de ahorro hace 40 años atrás son totalmente distintos a lo que vemos hoy día en Chile a nivel de la expectativa de vida, de los retornos de los activos, etc. Entonces, el problema del sistema es que las reformas no se hicieron las reformas adecuadas para ir actualizándolo en términos de que ya tal vez
no es suficiente ahorrar el 10%, sino que hay que ahorrar el 15% del sueldo. Los parámetros de pensiones también quedan obsoletos. Entonces, el problema es que no hemos pasado por lo menos 11 años discutiendo en los últimos 3 gobiernos, o 2 gobiernos, no, 3 gobiernos, perdón, en realizar una reforma de pensiones que todos tienen claro cómo hacerlo, pero nadie lo ha hecho, porque no han tenido mayoría en el Congreso, etc. La legitimidad o la poca legitimidad que tiene por haber nacido en el gobierno de Pinochet también lo hace que la gente cuando va a reclamar en protestas en las calles, más que poner mejores pensiones, le echa la culpa a las AFP, y el letrero es no más AFP. Eh, yo creo que el sistema de pensiones en Chile es totalmente mejorable. eh, para la gente que no entró en el sistema formal de trabajo y que por lo tanto no hace cotizaciones, lo lógico es que exista un sistema de reparto que para ellos que no pudieron contribuir a su cuenta individual tengan una pensión digna y que se las pague el Estado, pero para las personas que tuvieron un trabajo estable, piensen un poco, por ejemplo, que en función de estadística, la gente que se está pensionando hoy día, supongamos de 100 que tienen ahorrado en su cuenta individual en los últimos 40 años o 35 años de trabajo, de esos 100, 30 son aportes y 70 es rentabilidad, interés compuesto. Entonces, al final, lo que la gente no entiende es que un sistema de reparto lo tiene que pagar el Estado, pero al final lo pagamos todos nosotros a través de impuestos. Entonces, la gracia que tiene un sistema de contribución individual donde el retorno es una variable clave y donde, por ejemplo, pueden los fondos, las FP, invertir en este tipo de activos que son de largo plazo, a mí me hace mucho sentido. En función de los extremos que tenemos hoy día de candidatos, claramente el candidato de más derecha está a favor de mantener este sistema de contribución individual y mejorarlo, y el candidato Boric, que es más de izquierda, que está junto al Partido Comunista, que representa el otro extremo, está más en el foco no sé si, no se habla de estatizar los dineros individuales, pero sí de eliminar las administradoras de fondos de pensiones actuales y buscar otro modelo un poquito más, eh, eh, más de reparto, que al final ahí es un poco los extremos. Lo que sí pasó, que también nos da tranquilidad a nosotros como chilenos, es que aparte de tener elecciones presidenciales, tuvimos elecciones del Congreso, y el Congreso, la Cámara del Senado, que es la que finalmente va decidiendo todas las leyes, quedó en un 50%, podríamos decir, la centro izquierda y un 50% la centro derecha. Entonces quedó bastante equilibrado y cualquier gobierno que salga, sea de extrema derecha, extrema izquierda, tampoco va a poder hacer reformas radicales y va a tener que haber un consenso a nivel de Congreso. Eso por un lado, por el tema del sistema de pensiones, que, repito, yo particularmente me declaro un fan del sistema de pensión individual. Y en relación a los fondos mexicanos, que me preguntaba, bueno, es el primero que conozco. No tenía la oportunidad de conocer otro fondo de Venture Capital mexicano, pero sí lo que acá por lo menos sabemos que los fondos mexicanos en general son los que han financiado gran parte de las ideas que han tenido los latinoamericanos y por eso financiaron compañías chilenas, también brasileñas, colombianas, etc. En Chile, en particular, fondos de venture capital chilenos que estén invirtiendo en empresas, no hay mucho, al contrario, no hay. ¿No? Y por eso estas empresas chilenas como Fintual, Corner Shop o varias han salido a levantar plata en México o prácticamente en Estados Unidos. Pero no conozco otro fondo mexicano de Venture Capital, por lo tanto no te podría ahí decir si hay otro mejor o no. Eh, Eso. Muchas gracias por la respuesta, muy amable. De nada. ¿Alguien más que desee participar?
Ok. Adelante, doctor Rogelio. Muchas gracias, maestro Julio. Bueno, pues nada, ya que parece que no hay más preguntas ni comentarios, yo solamente quisiera volverte a agradecer, Cristian. La verdad que apreciamos mucho tu tiempo y esta pues, excelente conferencia y esta plática pues, en la cual pues, ahí nos mostraste un poquito de todas estas visiones para el tema de la inversión de activos alternativos, sobre todo también algo muy, muy enriquecedor, toda la parte que haces tú y todo este tipo de negocio, modelo de negocio, ¿no? Que también me llamó mucho la atención ahí en la parte de esto del modelo de negocio, cómo es el cobro que hacen, que realmente no es al cliente, sino que es con las otras entidades, todo esto. Yo creo que es un modelo de negocio bastante interesante, también como te comentaba en previas pláticas cuando hablamos de esto, tampoco no es un modelo de negocio que esté aquí muy, pues bueno, no existe realmente tal cual, ¿no? Entonces yo creo que también aparte ya habremos pues, unas alternativas muy interesantes, ¿no? Aquí en nuestro país. Agradecerte mucho, querido amigo, de verdad, tu tiempo, tu disposición y pues sobre todo pues todos estos conocimientos que compartiste con nosotros. Muy amable, de verdad, y pues bueno, ahora en días próximos ahí te hacemos llegar un reconocimiento que ya no pudimos tener listo en este momento, pero pues bueno, te lo estamos enviando y de verdad muchísimas gracias. Esperamos contar contigo en otro de estos espacios y pues bueno, agradecerte en nombre de todos los miembros del cuerpo académico y como siempre seguir haciendo la invitación a todos los participantes, agradecer su constancia de muchos de ustedes que veo que están de aquí siempre presentes en nuestros webinars y bueno, seguir abriendo este espacio para académicos o estudiantes también que en su momento quieran pues compartirnos algún tema, algún proyecto de investigación o una plática sobre alguno de los temas que nos interesan en el área de finanzas, de economía, de negocios en general, pues están abiertas las puertas como siempre. Ponen en contacto conmigo, con el maestro Julio y aquí estamos a sornos para ir armando esto. Ya aquí le cedo la palabra pues, a nuestro conferencista para despedir y también para que el maestro Julio nos adelante un poquito de lo que tenemos próximamente. Gracias, doctor. No, simplemente comentarles y agradecerles nuevamente a nombre del Cuerpo Académico Financial Resource Group y que la siguiente conferencia tendremos de invitado al economista Bruno Bellido Anicana, coordinador del Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima, Perú. Y precisamente nos va a hablar de la importancia de un laboratorio de mercado de capitales. Entonces, está programado para el día 3 de diciembre. Ojalá podamos contar con su participación también. Sí, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes también. Muchas gracias a todos, maestro Julio, muchas gracias a todos por su participación y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día a todos.